Hola a todos, este video que vamos a presentar a continuación habla sobre las características del desarrollo cognitivo y del lenguaje. Este video es realizado por Ana Anzola, María Cristina Lozada, Blanca Cecilia Mesa, Jaime Enrique Mendoza y quienes habla Víctor Fabián Ipia Castán. Iniciamos contándole que dentro del reino animal la especie humana es una de las especies que ha desarrollado dos procesos psicológicos superiores como son el lenguaje y el pensamiento. El pensamiento y el lenguaje empiezan a desarrollarse desde el momento de la gestación, cuando la madre del útero realiza estimulaciones al bebé y este empieza a desarrollar el sentido de la audición, captando con él todos los estímulos que provienen del exterior y los cuales también son realizados por sus progenitores. Una vez que el bebé nace, una de las formas de comunicación o a través de las cuales el niño expresa el lenguaje es a través del llanto, con el que da a conocer o da a entender a sus cuidadores las necesidades que está presentando y las cuales en primera instancia son atendidas por su madre. Hablemos de la infancia y dentro de la infancia esta edad cubre de los 0 a los 2 años y según el psicólogo Jean Piaget, los niños en esta etapa se encuentran en el estadio de sensoriomotriz, donde desarrollan desde la parte sensorial los sentidos de la vista, la audición y desde la parte motora el arrastre, el gateo, el querer alcanzar las cosas y una vez que las ha alcanzado empezar a explorar con todo lo que han logrado alcanzar. Aparte, dentro del lenguaje, se desarrolla en esta primera etapa a través de balbuceos, de imitaciones, imitar los gestos que realiza su cuidador. Una vez culminada esta etapa sigue la niñez temprana, que según el psicólogo Piaget se encuentra en la etapa preoperacional, donde desde el desarrollo cognitivo los niños en esta etapa presentan una madurez neuropsicológica, un lenguaje más abstracto, presentan también un pensamiento de forma un poco más lógica, empiezan a indagar el porqué de las cosas, a todo momento están por qué, un pensamiento egocentrista, cuando ellos todo lo quieren únicamente para ellos, y un pensamiento animista. Desde el desarrollo del lenguaje, los niños en esta etapa empiezan ya a emplear distintos verbos auxiliares, tienen un lenguaje más comprensible, ya pronuncian más palabras y tienen un dominio de la lengua materna. Hablemos ahora de la etapa de niñez media y tardía, que va desde los 6 a los 11 años de edad. Recordemos una parte especialmente importante del desarrollo es la maduración del cerebro y del sistema nervioso. La mielinización relacionada con la coordinación de manos y ojos no termina sino hasta los 8 años, mientras que la mielinización relacionada con la atención culmina a los 10 años. Los cambios cerebrales en la niñez media y tardía incluyen avances en la corteza prefrontal que se reflejan en una mayor atención, razonamiento y control cognitivo. Ocurre menos difusión y más activación focalizada en la corteza prefrontal, un cambio que está asociado con el control cognitivo. Las experiencias educativas en esta etapa influyen sobre el desarrollo cerebral. Disminuye el egocentrismo, los niños comienzan a pensar en forma lógica pero concreta, se incrementan las habilidades de memoria y lenguaje, los avances cognitivos permiten a los niños beneficiarse de la escuela formal y algunos niños revelan necesidades y dotes educativas especiales. Cuando entran a la escuela, los niños aprenden nuevas habilidades que le permiten aprender a leer y escribir. También adquieren conciencia fonológica. El enriquecimiento del vocabulario continúa a un ritmo acelerado. Ocurren cambios en la forma como se organiza el vocabulario mental, avanza la conciencia metalingüística. Asimismo, adquieren capacidad para relacionar frases, para producir descripciones, definiciones y narrativas que tienen sentido. La adolescencia es una etapa más del desarrollo, va desde los 10 y 12 años hasta los 18 y 21 años. Es esa transición que hay desde la niñez hasta la adultez. Esta etapa se caracteriza por los rápidos cambios físicos, el aumento de peso, el aumento de estatura y el desarrollo de las funciones sexuales. En esta etapa, el joven busca independizarse y busca una identidad propia. En cuanto al desarrollo cognitivo, también sufre ciertos cambios. El cuerpo calloso que divide el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se engruesa y esto hace que mejore el procesamiento de información. En cuanto a la corteza cerebral, aún no está madura y eso hace que el joven no controle sus emociones. Por eso es que le es difícil frenar una conducta impulsiva, ya que apenas está en proceso de formación de esa corteza cerebral. En esta etapa también se incrementa el proceso de mielinización, es decir, aumenta la velocidad en los lóbulos frontales, que es donde se lleva a cabo el pensamiento y el razonamiento. Según Piaget, según las etapas de desarrollo de él,
La adolescencia hace parte de la etapa operacional formal. Dice que el pensamiento se caracteriza porque ya es abstracto, idealista y lógico. Abstracto porque un joven es capaz de hacer operaciones verbales, idealista porque especula en sus ideales y hace que muchas veces eso se lo vuelva fantasía, y lógico porque es capaz de resolver problemas, capaz de formular hipótesis. En la adolescencia también se habla mucho de egocentrismo. Todos los jóvenes creen que las demás personas se interesan por ellos como ellos se interesan a sí mismos. En cuanto al desarrollo del lenguaje, en esta etapa el lenguaje es más sofisticado. Ellos, como ya han desarrollado el pensamiento abstracto, son más hábiles y ya saben cuál es la función que cumple una palabra en una oración. Son personas que ya usan la ironía al momento de hablar, conocen metáforas, saben echar de pronto alguna sátira. Lo cierto es que son personas que son más expresivos, ya tienen sus ideas más claras, son capaces de comprender una obra literaria y a la hora de realizar un trabajo pueden hacerlo con una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Cuando el desarrollo cognitivo no ha sido el normal, no ha sido el más el adecuado, sea por causas de herencia, por factores biológicos o por cualquier otro factor, posiblemente presenten alteraciones en otro tipo de funciones, en este caso en el del lenguaje. Cuando una persona no tiene la capacidad del habla ni del escucha, tiene que recurrir a otra serie de lenguajes, como por ejemplo el lenguaje no verbal o el lenguaje que conocemos de signos. Este lenguaje permite que la persona pueda comunicarse sin desarrollar el sentido auditivo. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información, la cual está compuesta por el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje significa que es la capacidad propia que tenemos todos los seres humanos de expresar nuestros pensamientos y sentimientos mediante el uso de la palabra. La lengua es un sistema de comunicación verbal y no verbal de convenciones y reglas gramaticales empleado por las comunidades humanas con el fin de comunicarnos. El habla es la utilización que hace cada individuo de la lengua. Hay una teoría acerca del origen de la comunicación, que es la teoría del psicólogo Lev Vygotsky, que es la sociocultural. La interacción y comunicación es la unión entre la psicología social y el enfoque fenomenológico en la construcción de una sociedad. Entre ambas ciencias se ubica el interaccionalismo simbólico, que hace énfasis en la naturaleza simbólica de la vida en la sociedad o la vida social. Los medios de comunicación podemos diferenciarlos en medios de comunicación interpersonales, que suelen ser los que van dirigidos de una persona a otra o de una persona a una institución, que puede ser el correo electrónico, las aulas virtuales de las universidades, la plataforma del SENA, los celulares, y los medios masivos de comunicación, que son los que van dirigidos a gran número de personas, como son las redes sociales, la radio, el internet, y también son consideradas como el cuarto poder, que los tipos son impresos, radiofónicas, televisión y digitales. Seguidamente les hablaré de los tipos de lenguaje. Existen 4 tipos de lenguaje. Como tal, el lenguaje está establecido que es el medio de interacción de nosotros como seres humanos para tener una comunicación. Les hablaré del lenguaje kinésico, que es aquel lenguaje gestual, y el lenguaje corporal, que como tal expresamos sentimientos e ideas a las demás personas. Y el lenguaje proxémico, que es aquel que con nuestra postura y desplazamiento demostramos a una persona inseguridad o falsedad como tal. Y dentro de ellos también existe el icónico, que es el lenguaje visual, que está en él los colores, los signos, los logotipos, la ambientación espacial, es todo aquello que tiene que ver con signos como tal. Y el lenguaje fonético como tal es el lenguaje de música, el lenguaje de aplausos, de pausas, es todo lo que tiene que ver, aparte de palabras, que tiene que ver con sonidos.